Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Quiero compartirles que este día vamos a hacer alusión a lo que es nuestra Constitución de la República, recordando que son 14 constituciones que hemos tenido desde 1825. Haciendo un poquito de historia de ella, podemos mencionar lo que es la del 11 de diciembre de 1925, donde fue presidente el señor Dionisio de Herrera, siendo entonces su capital Comayagua, continuando en la independencia absoluta de Centro de América. Esta declaración fundó las provincias de Centro de América para posteriormente dar continuidad a la convocatoria de 1821, más conocida como el Acta de Independencia de Centroamérica. De esta manera vamos a iniciar este video haciendo alusión a la primera constitución de 1825, como lo mencionamos anteriormente, pero también quiero decirles que vamos a obviar 11 constituciones y vamos a retomar la que nos importa, por decirlo así, que es la transición entre el gobierno militar, cuando gobernaba los militares en aquel tiempo, que eran los amos y señores del país, pero se logró llegar a un consenso de una constituyente, a un acuerdo de realizar una constituyente para poder hacer la transición, ¿verdad?, a un país con un Estado de Derecho, con un Estado democrático, republicano, como lo vamos a ver más adelante, y por eso vamos a hacer alusión a lo que es la Constitución de 1965, donde gobernó el señor Osvaldo López Arellano. Este señor tiene algunas mención en cuanto a detalles o deferencias que tuvo para bien de la sociedad, vamos a decirlo. En este caso específico, aumentó el presupuesto del 3% al 6% de la Universidad Nacional Autónoma. Se definió y el escudo nacional de Honduras. En ese tiempo, el himno nacional también fue aprobado como el himno nacional, pues, que nos representa. Estuvo formado por un presidente y 3 designados. El periodo era de 6 años, sin lugar a la reelección. Los magistrados eran 7. Creó el IPM, el Instituto de Previsión Militar, la Empresa Nacional Portuaria, el Banco de los Trabajadores y el Instituto de Previsión del Magisterio. Esta constitución fue la que estuvo antes de entrar a un Estado democrático, a un Estado, vamos a decirlo, de republicano, con 3 poderes independientes que iban a estar gobernados, dirigidos por el soberano, por el pueblo. La Constitución del año de 1982 tenía 3 puntos importantes. Entre ellos vamos a mencionar el primero, que es proteger la persona por medio de los derechos humanos. También tenía una definición entre las competencias militar y civil. Tenía también como propósito guardar la seguridad ciudadana en unificación de criterios en la educación superior. Tenía la limitación y competencias de los poderes del Estado. Es decir, que aquí se consensúa, se ponen de acuerdo que van a existir 3 poderes del Estado para hacer un equilibrio, los cuales se relacionan pero sin tener ninguna injerencia en ninguno de sus contrapartes. Sin embargo, tienen relación en unidad hacia un mismo propósito de un Estado de Derecho, hacia un interés, pues, ciudadano de un Estado de Derecho que se pueda mantener respetando las competencias de cada uno de los poderes. También nos brindó lo que es la eliminación de la inmunidad de los diputados y de los altos funcionarios. Dentro de ello también se propuso la participación de la sociedad civil en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que, dicho sea de paso, en este momento estamos viviendo un momento relacionado en cuanto a la Junta Nominadora que el Congreso Nacional ha instituido para elegir los magistrados, cosa que no es correcta. Debería de ser el pueblo quien los elija, como eligen a los diputados. También creó el Tribunal Superior de Cuentas, que anteriormente era la Contraloría General de la República. Ratificaron también el artículo 5 de la Constitución de la República en relación
al referéndum y al plebiscito. En consecuencia también cómo debía de aprobarse los tratados que afectan una disposición constitucional en nuestra Carta Magna. Aquí estamos ya entrando a una etapa, después de haber hecho una alusión un tanto breve, sintética, de la Constitución de 1825 como de la de 1965. Obviamos lo que son las otras 11 constituciones y nos adentramos a lo que es la que actualmente nos rige, nos gobierna. Es el alma toral de el contrato social que la sociedad hondureña tiene para que las personas que sean electas puedan gobernar, dirigir y guiar la institucionalidad, haciendo la observancia de que es el pueblo quien tiene ese poder, esa facultad de poder reformar y revertir cualquier asunto en contrario que pudiera existir en la Constitución. Eso no lo puede hacer ningún político. La Constitución es una herramienta que le pone límites al Poder Judicial, como a cualquier órgano del Estado que quiera cometer un abuso de autoridad. Cuando les hice mención nuevamente sobre estas 3 constituciones, quiero decirles que hay algo bien interesante. La Constitución de 1965, donde gobernó Osvaldo López Arellano, no fue nada importante para ellos en ese momento visualizar el interés propio del ciudadano, del pueblo. No, fue un interés de cúpulas, un interés militar con un interés del poder económico o de la empresa privada, donde ellos querían consensuar, quedar bien ellos en paz, que los militares no tuvieran ninguna injerencia en el gobierno y los militares que el pueblo civil les respetara todos aquellos acuerdos que habían llegado para dejarlos, gobernar pacíficamente, por decirlo de alguna manera, pero no fue en ningún momento con un interés de querer beneficiar, o pensaron en el pueblo primero antes de pensar en los intereses propios que ellos tenían para poder llegar a esta gobernanza. Yo no sé si ustedes recuerdan que se manejaba que el gobierno saliente dejaba siempre acuerdos con el gobierno entrante de que no les iban a perseguir y les iban a dejar en la impunidad en caso de que hubieran cometido actos de corrupción, actos criminales. Eso era lo que se manejaba normalmente en la sociedad, pero ahora esto viene a ser distinto porque se supone que tenemos convenios internacionales como es la Convención de Palermo, la cual pues tiene colmillos, tiene dientes, tiene ese principio coercitivo para llamar a pagar cualquier delito criminal que hayan cometido los altos funcionarios. Como dice un jurista español alemán, el Código Penal actualmente no, que es la política penal de todos los países, no persigue al ratero, al ladrón. Antes se mencionaba el derecho penal y se pensaba en los delincuentes de poca monta, vamos a decirlo. Hoy, estas leyes penales tienen la vista en los presidentes, en los magistrados, en las personas que ostentan puestos altos o que se mantienen en eminencia en un gobierno. Quiero decirle que en síntesis, esto es lo que vamos a dejar como introducción, pero recordemos que ahora vamos a hablar de lo que es la constituyente, de lo que es la Constitución. Vamos a hablar por qué procede en Honduras una constituyente, por qué también sería interesante, como dicen los sabios, qué es lo que quiso decir el legislador, dicen, en esta norma. Cuando dice algún político, no es tiempo de que se pueda, o no estamos en el momento oportuno para llevar a cabo una constituyente. ¿Por qué lo dice? ¿Será porque tiene cola que le pisen o no, todavía no tiene del mango
instituciones que le conviene para convertirse en dictador o convertirse en un tirano que lo que pretende, como todo ignorante tirano, mantenerse en el poder, olvidando que su vida es corta y pasajera. Creo que lo mejor que podría hacer es dejar un legado en nuestro país para poder tener buena memoria de su gobierno, de su equipo, y poder sentirse los hondureños que hemos recuperado parte de nuestra identidad. Y vamos a hablar también por qué no hay Estado de Derecho, por qué no hay institucionalidad y por qué tenemos un partido político denominado Libre que ganó unas elecciones a pedazos a través de la corrupción de gobiernos anteriores que violentaron la democracia, dándole facultades a un poder por mucho más tiempo que a los demás que gobiernan, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, vamos a seguir hablando de eso y esto lo dejamos como introducción y espero se suscriban. Si hay algo que les interese, pues nos lo puedan hacer saber y nosotros con gusto vamos a tratar de tocar los temas que ustedes nos inviten. Recuerde que aquí nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros. Muchas gracias, feliz tarde y recordemos que Dios es la respuesta a cada una de nuestras necesidades. Así no lo entendamos. Como lo dijo una persona de una organización, Dios escribe líneas rectas en renglones torcidos. Bendiciones, feliz tarde.